Lalibrokers y bienvenidos a un nuevo análisis de los episodios de la 7ª temporada de Outlander. Mi nombre es Silvia y aunque esto suene como un Lali Podcast y parezca un Lali Podcast, no es un Lali Podcast. Lo que hacemos aquí es que yo me siento y te leo el artículo original de análisis del episodio en cuestión que encontrarás en el blog del clan. También encontrarás el enlace al artículo que toque justo debajo de este audio en la cajita de descripción. Esta semana llegamos a Hello, Goodbye, episodio con uno de los títulos más ambiguos y que nos hacía pensar en que quizá sería un episodio de encuentros y despedidas. Muy genérico también esto, pero a ver. En nuestro mapa de la temporada ubicamos aquí la boda de Ian y Rachel, porque el episodio se titulaba en un principio algo así como El cuervo y la paloma, y en el libro la paloma hace referencia a Rachel. También colocamos en este episodio el encuentro de Roger con su padre, y oye, parece que hemos acertado en ambas, que no está mal. Además, en este episodio 13 hemos vuelto a jugar con varias líneas temporales. Por un lado hemos tenido a los Fraser, que se han ido de boda, a Roger encontrándose por fin cara a cara con Gerri, que le ha costado más encontrarlo que despedirlo, y Brianna pasando a la acción y recurriendo a Fiona. Así que tenemos mucho que analizar. ¡Vamos allá! I seem to have fallen through time. El avión como title card. La tarjeta de presentación de este episodio es la imagen antigua de un piloto con su Spitfire, el avión que pilotaba el padre de Roger cuando desapareció. El avión, como ya sabemos a estas alturas, es un elemento que atraviesa la vida de Roger y que le une con su padre Gerri y con su hijo Jamie, quien como su padre lo tiene como su juguete favorito. Además, en una de las primeras apariciones del personaje, de aquel pequeño Roger, ya llevaba un avioncito en la mano, ¿os acordáis? Era un avioncito de juguete que también apareció en la title card del episodio 1 de la segunda temporada. La gran diferencia hasta ahora es que en este episodio 13 ya no es un avión de juguete estático, sino que es una imagen en blanco y negro como sacada de una película antigua de un piloto a bordo de su avión. ¿Una metáfora de que quizá la historia de Roger va a cobrar vida por fin? Esta title card traza también cierto paralelismo con la del episodio 13 de la segunda temporada, Dragonfly Number. También en blanco y negro, si os acordáis de aquella imagen, en aquel episodio tuvimos la primera aparición adulta de Bree y Roger, y resulta que en este episodio 13 pues ellos también van a volver a tomar los mandos del episodio. En aquel episodio 13 de la segunda temporada, por cierto, la title card aquella en blanco y negro llamando a un timbre salía de la serie de los años 60 Los Vengadores. En la imagen que utiliza Outlander se ve un timbre, ¿verdad?, con el nombre de Miss Emma Peel. Emma Peel es un personaje de la serie cuya primera aparición fue en un episodio titulado The Town of No Return, El pueblo sin retorno. En este episodio, Claire pensaba que no podría volver en el tiempo y volver a ver a Jamie, pero al final descubre que sí. Y creo que hay cierto paralelismo con la historia de Roger y Gerri en este episodio de la 7ª temporada, porque Gerri no sabe cómo va a volver, pero luego resulta que puede, y todo es gracias a la ayuda de Roger. Sé que esto es rizar el rizo, pero a mí me gustan mucho estas cosas. Además, en el episodio 13 de la segunda temporada dijimos hola entre comillas por primera vez a los adultos Roger y Bree, ya juntos compartiendo pantalla, y en este episodio 13 de la temporada 7, Hello, Goodbye, hemos dicho hola y adiós a Gerri. Dado que en ambos episodios, el de la segunda temporada y este de la 7ª, la title card es una imagen antigua en blanco y negro, estuve buscando el origen de la tarjeta de presentación de este episodio por ver si había algún paralelismo entre ambas. Resulta que esta imagen, la del avión, ¿vale?, aparece exactamente igual ilustrando una serie documental francesa titulada Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial, un documental de 2009 compuesto por imágenes reales de la guerra, filmadas por corresponsales de guerra, soldados, combatientes de la resistencia y ciudadanos privados. La imagen de este Spitfire, como digo, ilustra el segundo episodio del documental, titulado Una derrota aplastante, que habla de cómo la ofensiva alemana se extiende por Europa, mientras que la Italia de Mussolini se une a la guerra. Curiosidades. Aunque eso sí, la referencia quizá más obvia de esta title card es a La Gran Evasión y al piloto William Nash,
El enlace a su historia os lo dejo en el artículo original que encontraréis en el blog. Ya dentro del episodio vemos también a Mandy jugar con el avión de juguete de Jamie, un momento que sirve para recordar a Bree la conexión que existe entre los hermanos y así encontrar a Jamie, mientras que Roger, paralelamente, encuentra a su padre, ambos Jeremiah. No me digáis que no es redondo todo, encontramos a uno y nos despedimos del otro, eso sí. La boda de Ian y Rachel. Me gustan mucho Ian y Rachel, es que no lo puedo repetir más veces, así que también me ha gustado mucho su boda. Los lectores hemos podido echar un poquito de menos esa boda doble, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Aunque yo tengo que reconocer que no la he podido disfrutar del todo, porque cuando he visto que Ian le dirigía esas palabras a Rollo diciéndole que ya está mayor, me he pasado toda la boda y toda la noche de bodas pendiente de si a Rollo le iba a pasar algo, así que yo no he estado tranquila, lo siento. Eso sí, hay un precioso paralelismo en su noche de bodas con la noche de bodas de Jamie y Claire, que son nuestra pareja de referencia para todo, porque Ian y Rachel son nuestros pequeños Jamie y Claire. Ian es una copia de su tío en todas las formas y Rachel es una chica directa y echada para adelante tanto como lo es Claire, y por eso le gusta a Ian. Y el paralelismo en su noche de bodas ha sido tal que hasta la música, mientras Ian y Rachel se acuestan, está entrelazada. Tenemos ese tema musical que recuerda a Claire y Jamie en su boda y por otro el tema musical de Ian como mohicano. Hemos visto también el paralelismo del mordisco, cómo Rachel muerde a Ian en un guiño a los mordiscos de Claire a Jamie. Es un recordatorio de lo que se parecen Ian y Rachel a Jamie y Claire, salvando siempre las distancias, claro. Porque siempre hemos repetido que Ian copia entre comillas las maneras de su tío y por supuesto le tenía que gustar una mujer como su tía Claire. Una mujer que dice las cosas claras y que aunque parecía tímida, termina siendo atrevida en su noche de bodas. Es verdad que Claire nunca ha sido tímida, pero en este caso fue Jamie el que pensó que tendría que tratarla como a las otras mujeres de la época y se llevó una sorpresa. Lo mismo le ha pasado a Ian. Ha sido muy bonita también la charla previa entre tío y sobrino, en la que hemos visto a Ian preocupado por hacer daño a Rachel en su primera vez y a Jamie recordando su noche. Gran consejo el que le ha dado, por cierto, ese de ve despacio y presta atención. Mucho mejor de los que le dieron a él en su noche de bodas. Y si por un lado tenemos a Jamie apoyando a su sobrino en su gran día, Claire hace lo propio con Rachel, siempre mostrándole su apoyo a sus hijas, aunque sean adoptivas, como ya hiciera antes con Marsali y por supuesto con Brianna. Aunque el consejo de Claire es más poético y profundo que el de Jamie. El amor es un escudo, te lo pones cada día y sales al mundo. No hay duda de que esta frase sale de su propia experiencia, viviendo de batalla en batalla y acompañando siempre a Jamie, ¿no? ¿Dónde está la boda en el libro? Bueno, pues tiene algunos trocitos de aquí y de allá. La frase de Rachel de no puedo recorrer tu camino, pero te acompañaré, ¿no? Más o menos, sale del capítulo 57, mientras Rachel está en el campamento esperando para recoger agua, que es un escenario pues menos poético. El mismo diálogo en el que Ian le dice que no matará a nadie a menos que tenga que hacerlo. Y el ya no eres tan joven que Ian le dice a Rollo está unas páginas más adelante. Finalmente, el momento en el que Ian le confiesa a su tío que nunca se ha acostado con una mujer virgen está un pelín más adelante y Jamie le pone más humor al asunto, pero os dejo que lo leáis. Y por cierto, en cuanto al lugar de la boda, en el libro es Dorothea Gray, pareja de Denzel, quien le pide a su tío Lord John si pueden usar su casa para la boda en el capítulo 93. Y en el 94 es cuando tenemos por fin la ceremonia, que es, como decía antes, una boda doble. Pero en esta temporada Denzel se nos ha quedado compuesto y sin Dottie. Seguidamente, en el libro, en Una cosa en 3x2, tenemos la noche de bodas y un pasaje en el que Jamie le cuenta a Claire el consejo que le ha dado a Ian, recordando su propia noche de bodas. Y ese capítulo del libro se titula así, ¿vale? Una cosa en 3x2, porque aparecen pasajes de las tres parejas, de Ian y Rachel, de Denzel y Dottie, y de Jamie y Claire. Que el espíritu te mueva. Y si no les mueve, creo que este ha sido uno de los momentos más graciosos del episodio. En las reuniones cuáqueras, sus miembros esperan a que el espíritu les empuje, les inspire
a hablar desde el corazón. No sé si ya hemos hablado antes de los cuáqueros. La Sociedad Religiosa de los Amigos o los cuáqueros es una rama disidente del cristianismo protestante que surgió en el siglo XVII con George Fox. Vestían de forma sencilla, se negaban a participar en la guerra, no prestaban juramento, se oponían a la esclavitud y eran abstemios. En una época en la que estaba de moda el tratamiento de usted, de vos, los cuáqueros trataban de tú, cosa que también hemos visto en Outlander porque Rachel y Denzel no utilizan los títulos para referirse a los demás, sino que los tratan por su nombre de pila. Amigo Jamie, amiga Claire. No tienen un credo oficial, ni dogmas, ni ritos, ni lealtad a un líder incuestionable, ni reuniones obligatorias, ni profetas, sino portavoces. En la época en la que nos encontramos en Outlander, siglo XVIII, los cuáqueros entraron en el periodo llamado quietista de la historia de su iglesia, volviéndose más introvertidos espiritualmente y menos activos a la hora de convertir a otros. Casarse fuera de la sociedad era motivo de revocación de la condición de miembro. El nombre formal de Sociedad Religiosa de los Amigos data de este periodo y probablemente derivó después de los apelativos Amigos de la Luz y Amigos de la Verdad. Durante la Revolución Americana, algunos cuáqueros estadounidenses se separaron de la Sociedad de los Amigos principal por cuestiones como el apoyo a la guerra, formando grupos como los Cuáqueros Libres y los Amigos Universales. Por cierto, Quaker, la palabra en inglés, significa también temblar, tanto por las palabras que dijo Fox de temblar en el nombre del Señor, como por aquello de ser movidos por el Espíritu. Los cuáqueros pensaban que el hombre natural caía rápidamente en expresar sus opiniones, creencias y demás para difundir y edificar su iglesia. Por eso ellos esperaban en silencio a que el espíritu les moviera a la hora de rezar, predicar, adorar, animar o amonestar en sus reuniones. Una boda cuáquera es igual que una reunión de amigos de la sociedad, en silencio y sin un oficiante. Eso sí, la asamblea tenía que aprobar a la pareja y luego ya se anunciaba. Y esto no ocurre en Outlander porque Ian no es como Rachel, así que la asamblea no aprobaría la unión. Por eso se nos recuerda que a Denzel ya lo expulsaron de los amigos por unirse a la revolución para servir como médico y con él también a Rachel, que lo siguió. Un par de curiosidades sobre la boda. La casa de Mercy Woodcock, en la serie, es donde se casan Ian y Rachel y es un set remodelado a partir de los cimientos de la casa de los Fraser en el cerro. El pasillo es el pasillo de Mercy. La cocina de Claire es ahora la habitación de convalecencia de Henry. Incluso la sala de música que tiene Mercy en su casa tiene todavía la trampilla debajo de la alfombra. Esto nos lo chivan desde el Inside Outlander, ya sabéis, el hilo de curiosidades que Starz nos deja en Threads. Según cuenta el diseñador de producción, Mike Gunn, no tenían tiempo para construir un buen set todo entero desde cero, así que cuando vio los restos de la casa grande, empezó a pensar que ahí había material para la casa de Mercy. Los actores se enamoraron del set. Esto es lo que decía Katrina. Creo que todo el mundo quería mudarse al apartamento de Mercy Woodcock. Es genial. Gloria fue divertidísima. Dijo, oh, me ha ido bien. Es el tipo de casa a la que te mudarías hoy y podrías cambiar alguno de los muebles por algo más cómodo, pero tiene una sensación preciosa. Sin duda, ese fue mi escenario favorito para rodar esta temporada. En cuanto al rodaje de la boda, ¿cómo fue rodar una secuencia con silencios tan largos? Pues esto nos lo cuenta el director del episodio, Jan Mattis. Tuve que encontrar el equilibrio para que no se volviera aburrido y hubiera un poco de tensión. Descubrí que había mucha belleza en estas tomas individuales donde la gente está casi meditando y esperando el momento adecuado. La sorpresa ese día fue la presencia de Rolo, el perro, que fue quien nos guió. Parecía sentir el espíritu antes que los personajes. ¿Y qué es lo mejor de esta escena de boda y que no se ve? Que el reparto llevaba debajo jerseys navideños. Joey Phillips, que interpreta a Denzel, lo recuerda así. Ese día fue muy divertido, era nuestro último día de rodaje antes de Navidad. Todos estaban de muy buen humor. Todo el equipo llevaba jerseys navideños. A la hora del almuerzo tuvimos una competencia de jerseys y nos mostraron un vídeo con los mejores momentos de todo lo que habíamos filmado hasta el momento.
Fue una manera muy agradable de terminar el año con todos juntos de nuevo. Y si hay algo importante en una boda es el vestuario. ¿Cómo es el vestido de novia? Al ser una boda cuáquera, el equipo tenía claro que no quería mucha decoración, que se apañarían con lo que ya tuviera Mercy Woodcote. Solo añadieron el atril con la declaración de boda, ¿vale? Y luego ya pasamos al vestuario, que siguió la misma línea. El vestido es simple, pero Rachel se tiene que ver radiante como corresponde. Esto es lo que nos cuenta el Inside Outlander sobre el vestido. El vestido de Rachel está hecho con seda de doble capa, con un color diferente por cada lado. Brilla, casi parece sacado de una pintura de época. La silueta tenía que ser sencilla, en línea con lo que predican los cuáqueros, pero con una tela preciosa. La idea la saqué de una familia acomodada de Filadelfia. Según la creencia cuáquera, no hay restricciones en cuanto a la tela que puedes usar mientras sea sencilla. En cuanto a la cofia, es nueva y tiene una fila de pliegues, un fruncido permitido también entre los cuáqueros. En cuanto a Ian, en su vestuario le vemos llevando el abrigo que le dio su padre en el episodio 9. Trisha Vigar, la diseñadora de vestuario, continúa reflejando así las dos culturas que confluyen en el joven Ian, la de Escocia y la de los nativos americanos. Sigue llevando elementos de los nativos, como el brazalete o sus armas, pero para esta ocasión le han cambiado sus mocasines por unas buenas botas. Si queréis ver más detalles del detrás del episodio, os podéis ir al hilo de Inside Outlander en Threads. Si os vais a la cajita de comentarios de este audio, pues pincháis en el enlace que os llevará al artículo original del blog y ahí encontraréis también todos los enlaces, fotos y material adicional. Hola y adiós, Jerry Mackenzie. Por fin le hemos visto la carita a Jerry Mackenzie y qué alegría cuando se cumplen los rumores, porque hace ya un año, en diciembre de 2023, saltó el rumor. Alguien se había dado cuenta de que Richard y Diarmid habían empezado a seguir a Nicholas Ralph en Instagram. Nicholas Ralph es el protagonista de la serie Todas las criaturas grandes y pequeñas, que también la tenéis en Movistar, por cierto. Y si veis la serie como yo y la lleváis al día, quizás hayáis pillado la gracia de que precisamente la trama de Todas las criaturas grandes y pequeñas está en ese punto en el que está la historia del padre de Roger. Así que me parece redondo que hayan elegido al actor para interpretar a Jerry. Y no digo más por si la estáis viendo o queréis hacerlo. La historia de Jerry que nos presenta la serie sale de uno de los relatos de 7 piedras para resistir o caer, como ya hemos mencionado en otros análisis. En su misión de reconocimiento de los campamentos nazis, Jerry desaparece y aparece en otra época. La serie nos ha enlazado aquí el portal que Bree encontró en los túneles de la presa con un antiguo círculo de piedras que en los 80 está claro que no existe, pero sí que existe en la época a la que ha ido a parar Roger. Círculo de piedras que explica la desaparición de su padre. Si no conocéis la historia de Jerry porque no habéis leído el relato, básicamente a Jerry le encargan una misión que es ir a sobrevolar campamentos de concentración nazi y hacer una serie de fotografías que le sirvan como prueba de que esos campamentos existen. Cuando está sobrevolando una zona determinada, su avión tiene un fallo y se estrella. Cuando Jerry despierta y se apoya en una piedra para sostenerse y recuperar el equilibrio y tal, aparece en 1739, ¿vale? Cuando Roger descubre que su padre está ahí, por supuesto quiere ayudarlo a que vuelva con su mujer, pero no sabe si lo logró, porque él ha crecido sin Jerry y salvarle no ha hecho que se le creasen recuerdos con él de repente. La única imagen que vemos es un recuerdo vago de Roger niño, aunque él no está seguro de lo que es. Pero los lectores sí. Y sí, Jerry consiguió volver a su época y abrazar a su hijo. Pero ese abrazo se produce en la misma estación de metro sobre la que cayó el bombardeo en el que murió su madre. Es decir, que sus padres están los dos en ese momento en la misma estación. Así que ambos murieron allí. Pero Jerry pudo proteger a su hijo. ¿Que Roger salve a su padre abre un bucle en su historia? ¿Es esto un agujero en la teoría de Diana sobre los viajes en el tiempo? Yo creo que el destino de Jerry no cambia, ¿vale? Es el mismo, intervenga Roger o no.
Si Roger no interviene, pues lo dan por muerto, ¿verdad? Porque desapareció en el tiempo y nadie lo supo. Y si Roger interviene, Jerry, aunque llega a la estación de metro, acaba muriendo allí junto a su mujer. Esa es la última imagen que ve Roger cuando Jerry cruza. Roger le dice a Buck que pensando en Jamie y en lo solo que se sentiría, acabó pensando también en su padre. Pero también cree que puede ser que a veces las piedras elijan el destino por ti. Dado que el destino de Jerry no cambia con la intervención de Roger, quizás las piedras decidiesen llevar a Roger hasta allí para que pudiera conocer a su padre, saber por fin qué fue lo que le pasó y así pues se quedase más tranquilo. Ahora, otra pregunta que surge es si el destino de Roger cambia. Durante el bombardeo de la estación de Londres, el Roger niño está en esa estación de metro, en el refugio protegido por su madre, pero Dolly se abre un hueco entre la multitud e intenta pasar a Roger por encima de una barandilla en dirección a Jerry, a su padre, que está allí salvado por el Roger adulto. Así que cuando colapsa la estación y sus padres mueren, Roger está en brazos de su padre. Y ahí es donde le encuentran quienes luego bajan a ver si hay supervivientes y al ver a su padre sin identificación de ningún tipo, piensan que quizá es un desertor de la Fuerza Aérea. ¿Significa todo esto que si el Roger adulto no salva a su padre, el Roger niño no habría sobrevivido al bombardeo? Pues yo creo que al Roger niño ya lo salva alguien, ¿vale? Antes de que el Roger adulto salve a su padre, porque si no, no habría llegado el Roger adulto hasta donde está, ¿vale? No sé si me explico. Y ese alguien desconocido que protege a Roger se convierte después en su padre cuando el Roger adulto lo envía de vuelta. De ahí el recuerdo que se le aparece a Roger luego. ¿Por qué no tiene más recuerdos Roger de haber crecido con su padre? Pues porque, como decíamos, el destino de Jerry era el mismo con la intervención de Roger o sin ella. Iba a terminar muerto, desaparecido, que es lo mismo. Así que su infancia no cambia. Hola, ¿qué tal? Aquí la Silvia del futuro que está editando este audio y a la que se le ha ocurrido otra opción en la vida de Roger mientras estaba aquí cortando y pegando. Y es que si Jerry no llega a la estación gracias a que Roger lo salva, si Jerry no hubiese llegado, yo creo que a Roger quien lo habría protegido del derrumbamiento de la estación es su propia madre. Porque cuando Jerry llega a la estación, Dolly lo ve y por eso le pasa a Roger por encima de la barandilla. Si no lo hubiese visto, Roger se hubiese quedado en brazos de su madre, protegido del derrumbamiento de la estación, ¿no? Aquí otra opción. ¡Hala! Seguimos con el audio. Para rizar aún más el rizo de la historia de Jerry Mackenzie, cosa que le gusta mucho a Diana, si habéis leído ese relato de 7 piedras, sabréis también quién fue el que le asignó a Jerry la misión en la que desapareció. Fue Frank Randall, que en tiempos de la guerra trabajaba en inteligencia en el MI6. Leyendo la saga, sabemos que en algún momento él se sintió culpable por la cantidad de hombres que tuvo que enviar a la guerra y que luego muchos no volvieron. Si solo habéis leído la saga principal de Outlander, quizás no os suene mucho la historia de Jerry. En Outlander, en Forastera, el primer libro, el reverendo Wakefield les cuenta a Claire y Frank cómo el pequeño Roger perdió a sus padres. En Tambores de Otoño, Roger le cuenta a Brick cómo murió su madre cuando se derrumbó la estación de Londres durante el bombardeo. Pero es en Ecos del pasado cuando Claire le dice a Roger que las cosas no son como se las contaron y le cuenta a Roger lo poco que ella sabía de la misión de Jerry gracias a lo que Frank le escribía en sus cartas. Por cierto, menos mal que esta experiencia con su padre hace que Roger reflexione y se dé cuenta de que Jamie no está ahí en esa época, porque ya es momento de pasar a la siguiente etapa de esta aventura. De quien no tenemos señales a todo esto a estas alturas todavía es del McEwan / Maestro Raymond. No tenemos pistas de este señor todavía. Sobre el rodaje de toda esta secuencia de la historia del padre de Roger, desde Outlander nos hacen el siguiente apunte sobre el frío que hacía y cómo ese vaho que se le ve a Roger es natural y le añade heroísmo a la escena, digamos. Nos cuentan lo siguiente. La temperatura ayudó a Richard a alcanzar ese nivel emocional. Lo que aprendí en Escocia es que es mejor aceptar la temperatura y el clima y usarlos en la escena, dice el director.
También nos hablan del vestuario de Jerry y de la famosa chaqueta de borreguito que nos dio la pista ya en el tráiler. El traje de Jerry no solo estableció su personaje como piloto de la RAF, sino que también ayudó a Roger y Buck a localizarlo, encontrando partes de su uniforme en la carretera. En esa época, las cabinas de los aviones militares eran muy frías, por lo que, si bien Roger y Buck encontraron la chaqueta del uniforme de Jerry, el casco de piloto y el casco de cuero, todavía lo vemos con un suéter de lana y una chaqueta de cuero con forro, que eran elementos estándar para los pilotos en aquel entonces. Yo tampoco conocí a mi padre. Atención a esta frase que nos deja Buck así como si nada, porque nos podría indicar el siguiente paso de esta aventura. Buck le dice a Roger que él nunca conoció a sus padres biológicos porque no se crió con ellos, y Roger se hace el sorprendido. ¡Ah! ¿Dónde estaba Jamie? A todo esto llegamos por fin al punto de averiguar dónde estaba Jamie metido. En la presa, en los mismos túneles en los que encerraron a Brianna sus compañeros de trabajo. Y nuestro pequeño Mackenzie, muy inteligentemente, recuerda la historia que su madre le contó sobre cómo salió de allí y la utiliza para conseguir salir él mismo. En su camino hacia la salida, James se encuentra con el portal. Y aquí a mí me ha gustado mucho cómo ha construido la serie la secuencia, porque está construida haciendo un paralelismo con el episodio 8 de la primera temporada. ¿Recordáis a Claire encontrándose de nuevo ante las piedras, corriendo para volver con Fran colina arriba, Fran llamándola desde el otro lado, su voz haciendo eco y ese fundido a negro que nos hacía pensar que Claire había conseguido cruzar de vuelta? Pues esta escena con Jem de un lado y Roger del otro sigue el mismo patrón, y también lo hace la música. Utilizan la misma música, hacen el mismo uso de la música, es una maravilla, me ha encantado. En pie, soldado. Jamie recurre a la famosa frase de Claire, en pie, soldado, para darse ánimos y salir de la presa por sí mismo. Pero en el libro utiliza una frase de Jamie, la de Deo gratias. Pero claro, para la serie está claro que es mucho más icónica la frase de Claire, porque en televisión no le hemos visto a Jamie pronunciar esta frase. Bree recurre a la policía. Brianna pasa por fin a la acción, aunque es una acción que no le trae muchos resultados. Pero eso sí, sigue fielmente el libro. Brianna encierra a Rob en el agujero del cura, se escapa, y cuando Brianna llega con la policía, pues no son de mucha ayuda, así que Brianna tiene que recurrir a Fiona y Ernie para que cuiden de los niños mientras ella va a plantarle cara a Rob y recuperar su casa. ¿Quién ha ayudado a Rob a salir? En el capítulo 26 tenemos la primera parte, es decir, el encuentro de Bree con Rob, el momento en el que lo deja cao y lo encierra, ¿vale? Entonces le pregunta a Mandy si siente a Jamie y saltamos al capítulo 28 del libro, que es Frío Caliente. Ya en el 30 aparece Jamie, en el 32 llega la policía y en el 34 nos plantamos en casa de Fiona, ¿vale? Por si queréis hacer el seguimiento de la escena por el libro. Por cierto, la expresión que utiliza Fiona en gaélico, que no la voy a repetir porque yo no tengo ni idea de gaélico y eso no hay quien lo lea, se traduce como Dios nos proteja del demonio, y la tenéis en el libro. Y por si alguien no lo recuerda, Fiona es la nieta de la señora Graham, la ama de llaves del reverendo Wakefield que le leía la mano a Claire. Fiona conoce las historias de las llamadoras a través de su abuela, y ya intentó ayudar a Roger la primera vez que él quiso cruzar las piedras para encontrar a Bree, si os acordáis. Aquí en los años 80 también tenemos un apunte que nos hacen desde el Inside Outlander y es sobre el rodaje en la presa. ¿Cómo fue rodar allí, que es un escenario real? Nos cuentan que fue muy limitado. Era una presa en funcionamiento, así que tanto las escenas de Bree como las de Jamie se rodaron al mismo tiempo. Así lo recuerda Sophie. La presa era increíble. A Jamie le pasa algo similar a Bree. Así que rodamos primero uno y luego el otro. Yo entraba, rodaba y luego entraba Blake, el chico que interpreta a Jamie, ¿vale? Rodaba su secuencia y salía. Íbamos viendo lo que hacía el otro para así poder replicarlo. Estaba muy oscuro, te congelabas, pero era muy bonito. Lord John a salvo. Al menos por ahora, porque quien lo recoge es una milicia americana y Lord John, ya escarmentado y espabilado,
decide cambiar de bando para mantenerse con vida. Los británicos me han hecho esto cuando iba a unirme a la milicia. El pobre no sale de una y se mete en otra. ¿Y con quién se encuentra cara a cara? Pues con el reverendo Pellet Woodsworth, que lo tenéis también en el libro, ¿vale? Al final del capítulo 20. Estamos ya en el libro 8, por si acaso estáis ahí mirando la saga a lo loco. Mientras tanto, por otro lado, Denzel le pregunta a Jamie si Lord John ha vuelto, pero resulta que no hay señales. Jamie creía que se habría marchado al norte con la evacuación británica, pero Denzel lo pone rápido al día y le explica que Lord John cayó en campamento americano, Smith quería colgarlo, pero consiguió escapar. Jamie se siente culpable por su amigo e intenta calmarse pensando en que Lord John pues tiene recursos y sabe cuidarse. Y aunque mantiene la fachada ante Denzel, luego no puede dormir y le confiesa a Claire que está preocupado. La conversación entre Jamie y Denzel se da también en el libro, más o menos, en el capítulo 23, en casa de Lord John. Solo que la escena es un poquito más de comedia de enredo porque está el duque de Parlo con su asma, Jenny queriendo matarlo de un disparo porque la tiene frita ya, Ian apareciendo de repente porque ha sabido que su madre está viva, porque en el libro Jenny también viaja en el barco, y Jamie que sigue sin encontrar a Claire para aclarar las cosas porque no está en la casa, ¿vale? Está en otro punto de la historia. ¿Están Jamie y Claire aprovechándose de Lord John y su amistad? Este episodio ha despertado cierta polémica en parte porque Claire y Jamie parecen seguir con su vida sin preocuparse con Lord John, sin preocuparse por Lord John y encima siguen viviendo en su casa, en su cama. Jamie, como es obvio, no está nada cómodo con esto, pero para muchos fans, pues esto no soluciona lo incómodo que es todo, incluso incoherente. ¿Se habría comportado Jamie así? ¿Cómo pueden seguir en la casa de Lord John? Esta temporada tenemos un problema y es que no tenemos a Fergus y Marsali por cuestiones de agenda de los actores. Que ellos no estén significa que su imprenta tampoco, con lo cual nuestros Fraser están sin techo en Filadelfia. Te podemos aceptar que Jamie y Claire no se reconciliasen en el jardín, ¿vale? Porque hacía un frío que te pelabas en el rodaje, ¿vale? Y lo terminaron cambiando por la mesa de la casa de Lord John. Bueno, vale. Claire ya piensa en el libro que es inaceptable seguir en la casa de Lord John cuando sigue siendo una Fraser, pero en fin. Pero para el resto necesitamos la imprenta y no la tenemos, porque es en la imprenta de Fergus y Marsali a donde va Jamie a buscar a Claire tras el naufragio y es también donde está Claire cuando Jamie se le planta delante con su nuevo uniforme. Entonces, claro, como nos falta un escenario, pues hay que aprovechar lo que se tiene, aunque no encaje del todo con lo que sería correcto. Quizás también la falta de la imprenta de Fergus y Marsali ha hecho que la serie nos deje a Jenny en tierra, en la Librock, en lugar de traérsela a América como está escrito en el libro. Porque claro, ¿dónde la metes? Los Fraser no tienen casa y la serie nos los ha puesto un poco de prestado en casa de Mercy, que en el episodio les dice que ojalá se quedasen más, ¿no? Aunque se supone que Rachel estaba en una posada y Jamie y Claire en casa de Lord John. Vamos, que es todo un poco temporal porque se supone que en unos días tanto Jamie como Ian tienen que incorporarse a la milicia y prepararse para la batalla. Y tras Jamie e Ian pues van también Claire y Rachel, claro. ¿Dónde dejaríamos a Jenny si no tienen casa? Los planes de Claire eran retirarse con la imprenta de Jamie a una ciudad más o menos tranquila hasta que pudieran volver al cerro. Esto en el libro, claro. Y Jamie lo echa todo por tierra cuando no puede rechazar la petición de Washington de comandar una nueva milicia como general. ¿Qué le vamos a hacer? También es verdad que en el libro Jenny se queda en la casa de Lord John para vigilar a Hal. Pero como tampoco tenemos a Hal aquí, pues a ver, hay que hacer malabares con lo que se tiene. ¿Qué ha hecho la serie? Alargar la estancia de los Fraser en casa de Lord John. Y claro, con lo crudas que se le están poniendo las cosas a nuestro Lord, ¿cómo pueden seguir Claire y Jamie en su casa con su vida como si nada? Al menos han tenido el detalle de mostrar la incomodidad de Jamie en la cama. Pero claro, ¿es suficiente? General Fraser. Veo a Jamie aparecer con su uniforme ante Claire y me viene la imagen, entre comillas, claro, de ese momento en el libro. Están en la imprenta de Fergus y mientras Claire está ya pensando, como decíamos antes, en las ganas que tiene de volver al cerro y llevar una vida tranquila,
Jamie se le planta delante y ella le suelta una frase del tipo: ¿pero qué has hecho? ¿Por qué tienes que ser siempre tú? Es cierto que ella entiende por qué lo hace, ¿vale? Porque tiene que hacerlo y lo seguirá a donde vaya, porque es elección suya. Pero claro, también es comprensible que Jamie le pida perdón por arrastrarla una vez más a la batalla cuando ya se estaban imaginando libres y tranquilos de vuelta en el cerro. En el capítulo 24 del libro, por ejemplo, tenemos a Claire pensando lo siguiente justo antes de su reencuentro con Jamie en el jardín. Decía: podíamos irnos a casa. A Jamie lo habían dispensado del servicio con el ejército continental para que pudiera encargarse de trasladar a Escocia los restos de su primo. Su intención cuando volvimos era regresar a Carolina del Norte, recuperar su imprenta y ponerse al servicio de la revolución con la pluma y no con la espada. Ese plan se había esfumado junto con el resto de mi vida al conocer la noticia de que se había ahogado, pero ahora un escalofrío de emoción me recorrió de arriba a abajo. Pero claro, luego llegamos al capítulo 47, algo que ponerse para ir a la guerra, y tenemos a Jamie plantándose ante Claire con su uniforme completo. Y claro, el diálogo es un poco más o menos así. Sassenach, tenía que hacerlo y lo siento. Lo sé que tenías que hacerlo. Yo también lo siento. Háblame, Anian, tengo miedo y no quiero sentirme tan solo ahora. ¿Por qué tienes que ser siempre tú?, le espeté con los labios pegados a su pecho. La responsabilidad de Jamie es algo que le acompañará siempre. No tiene más remedio el pobre. Ese deber de acudir a la guerra, de hacer lo correcto, aunque le gustaría no tener que hacerlo. Pero sabe que se sentiría peor si no lo hace. ¿Me explico? Claire asume eso. Además, ambos se comprometieron con esa lucha con la idea de contribuir en la creación de una nación americana mejor por su familia, por Brianna. Y así sigue el diálogo, ¿no? Que le dice Claire: ya sé que tienes que hacerlo, que es parte de ti, que no puedes quedarte al margen y seguir siendo quien eres. Y eso era más o menos lo que intentaba decirte. ¿Y tú quién crees que soy, Sassenach? Un hombre sanguinario, eso es lo que eres. Sí, soy un hombre sanguinario. Crees que has aceptado lo que soy, pero me temo que no sabes lo que significa. Ser quien soy no solo significa tener que derramar mi propia sangre cuando sea necesario. También supone sacrificar a otros hombres por el bien de mi propia causa. Y no solo a aquellos a los que considero enemigos, también a quienes se cuentan entre mis amigos o entre mi familia. Me encanta la frase de Claire, esa que dice que si tuviera que elegir entre dormir en una cama sola o en mitad del campo con él, siempre elegiría el campo. Es un sutil guiño que me recuerda a aquella escena de la primera temporada cuando tenemos a Murtagh y a Jamie a los pies del castillo Lyok y Murtagh le dice que agarre a Claire y que abandonen el castillo, pero Jamie no quiere darle a su mujer una vida a la intemperie. ¿Qué os ha parecido el episodio? Después de la montaña rusa sin frenos que llevamos, creo que este episodio a mí me deja con la sensación de haber bajado un poquito el ritmo, también de que está un poquito descompensado o de algunos momentos que se hacen incluso largos. Las escenas como tal me han gustado, es muy bonita la boda, han construido bien el rescate de Jamie y tenía muchas ganas de ver el encuentro de Roger con su padre, que me parece que es el momento más emocionante del episodio, para mí al menos, pero en conjunto no sé por qué me parece que flojea, que le falta chispa, no sé si es el ritmo, no lo sé. Supongo que es el puente que nos está preparando hacia el episodio 14, donde ya nos estaremos acercando más a la batalla de Monmouth. Veremos a ver cómo sigue todo. Y aquí concluye la lectura de este análisis del episodio 13 de la 7ª temporada de Outlander. Espero que me dejes en comentarios qué te ha parecido a ti el episodio. Y te recuerdo que en la cajita de descripción de este audio encontrarás el enlace al artículo original en el blog del clan y ahí tienes todos los enlaces, el hilo de curiosidades, el material adicional con el cómo se hizo, las fotos promocionales, todo. Que no te las pongo aquí no te pongo imágenes, pues para que puedas escucharte este audio mientras haces otras cosas. Si te pongo imágenes ya, ¿para qué? Por mi parte nada más, muchas gracias una semana más por estar aquí y nos volvemos a escuchar la próxima semana. ¡Adiós!